Irán y la iglesia. Israel, Irán y la iglesia. Porque es importante esta clase, es importante que podamos revisar y analizar lo que estamos viendo en el día de hoy, sobre todo porque es de actualidad. Es decir, lo que se está viviendo es algo muy puntual, muy puntual y muy necesario porque es algo que tiene muchísima trascendencia, tiene muchísima trascendencia y gira en torno al mundo, gira en torno a todos, afecta lo que se está viviendo con Irán, con Israel, con Estados Unidos. Y es bueno que nosotros podamos estar entendidos en de qué se trata. Creo que Dios en este tiempo está despertando a la iglesia a profundizar un poco más. Y hay algo que se llama la teología del reemplazo. Es como si, de cierto modo, yo crecí en mi iglesia creyendo que Israel había sido reemplazado por nosotros, la iglesia. Como que, pues, Israel son unos rebeldes que no buscan de Dios, que solo quieren estar en guerras y, pues la iglesia es el plan de Dios. Entonces, es importante por eso profundizar y leer para saber lo importante que es la iglesia, Israel, el plan que Dios tiene con la iglesia, el plan que Dios tiene con Israel y el plan que Dios tiene con las naciones. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder ser entendidos en cómo Dios trata a Israel, en cómo Dios trata a la iglesia, en cómo Dios trata a las naciones. Y eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros para conocer el carácter de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a establecer a Israel. Vamos a empezar con Israel, ¿ok? Y quiero establecer una línea de tiempo importante, una línea de tiempo importante para Israel. Quiero dividirlo de esta forma. Quiero dividirlo de esta manera en que podamos entenderlo mucho mejor. Aquí, a ver, voy a hablar del siglo XX y aquí vamos a poner el siglo XXI. ¿Ok? Entonces, hay algo bien curioso con Israel, hay algo bien curioso con Israel, y es que Israel estuvo exiliado, es decir, desde que nosotros estamos en el siglo XXI, Israel prácticamente, lo importante y lo curioso, sé que algunos lo tienen presente, sé que algunos lo tienen presente, pero Israel, por ejemplo, nace como Estado en el 1948. Estamos a 2026, es decir, 2 años 50, 52, 58, 78 años. Es decir, Israel tiene 78 años desde el 1948, que fue prácticamente un milagro, consideran algunos, de que Israel realmente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, aquí en el siglo XX, en el 1945, una guerra mundial que los que han podido mirar acerca de la historia se han podido dar cuenta que puntualmente nace con un hombre llamado Hitler en Alemania, en la Alemania nazi, y que esta Alemania inicia esta escalada de guerra en Europa y que se le opone un hombre en Reino Unido llamado Churchill. Este hombre definitivamente advertía en el Reino Unido la amenaza en la Gran Bretaña, la amenaza que representaba Hitler y sobre todo que en realidad todos sufrimos la guerra por todas las muertes, por todos los daños económicos, la devastación que hubo, pero bueno, allí lo que fue Reino Unido, lo que fue Estados Unidos, que en últimas participa,
y lo que es la Unión Soviética participan y pueden hacer frente a todo el, el entramado que tenía Hitler y sus teorías y sus ideas, que estaba siendo poseído por ideas que eran bastante destructivas para el mundo entero. Escaló a tal punto de que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, porque hace pocos años, 20 años antes, unos años antes, fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el siglo XX hay algo bien curioso y es que ocurren dos guerras mundiales. Y posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, em, como hubo los campos de concentración nazi, en donde allí hubo el holocausto nazi para los judíos, todos los que eran judíos, todos los que eran parientes de judíos, todos los que tenían nacionalidad judía o pertenecían a los judíos, prácticamente fueron exterminados en los campos de concentración. En definitiva y en última instancia, algunos lograron salvarse gracias a que pierde la guerra Hitler, pierde Alemania y luego, posteriormente, a la Segunda Guerra Mundial, entonces que, eh, es en ese momento que nace Israel. Nace Israel en el 1948, las Naciones Unidas determinan de que en el territorio palestino, porque era considerado territorio palestino, hay una división entre palestinos, entre árabes y entre judíos. Y hay un hombre llamado David Ben Gurion, David Ben Gurión, que es considerado el nuevo Abraham de Israel, uno de los fundadores del Estado de Israel. Entonces, aquí nace Israel en el 1948. Y hay algo bien curioso y es que cuando Israel nace aquí, lo curioso de esto es que inmediatamente vive la primera guerra, el primer conflicto. Y ese primer conflicto es conocido como la guerra de independencia. La guerra de independencia es conocido como la guerra de la independencia, en donde cuando ya las Naciones Unidas dividen el territorio palestino, porque era conocido de esa forma, Palestina divide el territorio palestino en donde establecen una zona del territorio palestino para Israel y otra zona para los árabes, y bueno, ellos considerados Palestina. Es en este momento donde inicia la primera guerra de la independencia. Es decir, Israel en el 1948 es reconocido, creería yo que como víctima de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas declaran a Israel como Estado desde en todo 2000 años desaparecidos los judíos, los israelitas. En el 70 después de Cristo, prácticamente desaparece en los judíos, desaparecen como nación y hasta el 1948, hace 78 años, es que nuevamente es conocido Israel como nación. Ahora, en el mismo 1948, inicia desde el 1948 hasta el 1949, inicia la primera guerra árabe israelí. Inicia la primera guerra. Imagínense que a ti te declaren, te declaren como Estado desaparecido durante 20 siglos, durante 2000 años, y que una vez seas conocido como Estado entre las naciones, entonces inicies tu primer conflicto, inicies tu primera guerra, conocida como la guerra de la independencia, la primera guerra árabe-israelí. Ahora, en un contexto de invasión de ejércitos árabes, pues evidentemente los árabes no estaban de acuerdo con ese pedazo de tierra que fue reconocido para Israel porque consideraban que no estaban de acuerdo con la repartición, los porcentajes, no recuerdo la precisión de los porcentajes, pero de cierto modo Israel recibe un porcentaje mayor. Ahora, posteriormente a esto, aquí nos encontramos en el siglo XX. Ahora, posteriormente a esto, entonces viene la conocida operación
Operación Kadesh. La Operación Kadesh, que es conocida como la Guerra del Sinaí. Y es la segunda guerra que vive Israel en el 1956. Es un contexto donde Israel, Reino Unido y Francia atacan a Egipto tras la nacionalización de un canal llamado de Suez. Entonces aquí ya podemos ver, yo hablo de una manera muy, trato de ser lo más objetivo posible, porque aquí entonces ya, luego de la primera guerra árabe-israelí, bueno, ya Israel entra en ese tono de atacar bajo las razones que consideran como gobierno y entonces es conocida como la segunda, la segunda guerra o el segundo conflicto conocido como la Operación Jadesh. Posteriormente a esto, entonces es conocido el tercer conflicto, que es conocido como, este es bien importante, la guerra de los 6 días. Este es clave. Este es clave y este es bien, bien impresionante porque esto ocurre en 1967. O sea, quiero que miren las fechas. Quiero que miren las fechas. Un estado virgen. Prácticamente los judíos habían sido, los israelitas habían sido exiliados en toda Europa. Venían desde Rusia, venían de España, venían de Francia, venían de Alemania, venían desde muchos lugares y vuelven a su territorio porque evidentemente hasta ese momento se estaba llevando a cabo un movimiento antisemita y es antisemitismo es antisemilla, es decir, querían exterminar, desaparecer a los judíos que no existieran sobre la faz de la tierra. Y no solamente hay esa corriente antisemita contra judíos, también algunos lo tienen contra los árabes, es decir, es una corriente humana peligrosa. Y en esta guerra de los 6 días de 1967, hay algo bien, bien impresionante. Esta guerra es súper clave porque los soldados israelíes en el muro de los lamentos, eh, prácticamente hay ataques. O sea, esta es de la guerra más conocida y sobre un contexto donde Israel prácticamente captura Cisjordania, Gaza, Sinaí, Galán y Jerusalén. Esta es clave porque hasta este momento no había sido asignado Jerusalén como tal. Aquí es ocupada, parte de Jerusalén es ocupada por Israel y lo consideran como uno de los ataques preventivos, pero esta guerra de los 6 días, que prácticamente Israel tiene una tiene una guerra contra Egipto, tiene una guerra contra Siria, tiene contra los sirios, tiene una guerra contra Jordania, Cisjordania, es decir, con todos los vecinos árabes. Entonces, aquí está Israel entrando, iniciando sus primeros años eh, de fundación y ya vamos por el 1967, es decir, estamos hablando de 20 y tantos años, 22, 23 años, y ya llevamos tres conflictos, ya llevamos tres guerras. Posteriormente a esto, es conocido el número 4, el conflicto número 4 como la guerra de desgaste. La guerra de desgaste. Y esta es entre 1967 y el 1970. Es conocida también por, es una guerra de baja intensidad tras la victoria del 67. Esta guerra de los 6 días es clave para Israel porque prácticamente tuvo que batallar, tener conflicto con absolutamente todos los vecinos árabes y vencieron. Digamos, no fueron derrotados en la guerra de los 6 días. Luego, en el mismo 1967 hasta el 70, es conocida como la del desgaste, ya es como que lo poco que queda, y tiene mucha, mucha baja intensidad por la victoria que ya han obtenido en la guerra de los 6 días. Posteriormente a esto, entonces, es conocida el conflicto número 5, que es conocido como la guerra de Yom Kippur. Guerra de Yom Kippur. Y esta se desarrolla en el 1973. Yo quiero que usted vea esto porque es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo viven?
con, con los juegos pirotécnicos, como algunos llaman, misiles de un lado hacia otro. Pero a ver, es lo que la historia narra. Y hay imágenes de tanques israelíes cruzando el canal, soldados en los altos del Golán, en el puente aéreo de Estados Unidos, ataque sorpresa de Egipto. Esta es bien importante, la guerra de Yom Kippur, porque es un ataque sorpresa que Egipto y Siria en el día más sagrado del judaísmo. Es decir, mientras ellos están en un día sagrado, creo que en el mes de octubre, cuando ellos están recibiendo el nuevo año, no se esperan que en ese momento donde ellos están en celebración, y bueno, prácticamente Egipto, de manera sorpresiva, con los sirios, em, lo hacen de una manera estratégica porque estaban desprevenidos y desde este momento, desde 1973, ya Israel sabe que en cualquier celebración que ellos tienen, deben tener muchísimo cuidado. Ahora, posteriormente a esto, llega un sexto conflicto, conocido como la Operación Litani. La Operación Litani, y sobre todo que es en el 1978, señores, pero si en el 73 hace 5 años, y ya en el 78, 5 años posteriores, hay un nuevo conflicto y es conocido como y esto lo inicia, entre otras cosas, algunos lo inician en Israel, es la invasión israelí del sur del Líbano para combatir a la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina. Consideran algunos ataques como preventivos, estoy hablando en palabras de lo que manifiestan los gobernantes, los dirigentes, em, porque la Organización de Liberación Palestina está financiando grupos terroristas, le llaman, pero algunos son conocidos como grupos al margen de la ley. Aquí conocemos, nosotros sabemos que es la guerra no externa, sino interna. Sabemos que la FARC, el ELN, el M-19 son considerados como grupos al margen de la ley, pero dicen no son grupos al margen de la ley porque no tienen una idea de país, no tienen una visión de país, sino es que definitivamente son unos terroristas que bajo la financiación del narcotráfico realmente quieren delinquir y quieren hacer muchas cosas y pasar por encima del Estado colombiano. Entonces, en esta operación, prácticamente son las razones que establece Israel en el 1978. Ahora, posteriormente a esto, hay algo bien curioso y es que inicia el conflicto número 7, conocido como la Primera Guerra del Líbano. Y esta tiene que ver en el 1982, Operación Paz para Galilea. Aquí hay un asedio de Beirut, tanques. El contexto es que Israel busca destruir nuevamente a la OPL en Líbano y de aquí, de prácticamente la creación de Hezbollah en este tiempo, en el 1982, es creada Hezbollah, uno de estos grupos considerados por algunos terroristas, otros sencillamente en oposición a los asentamientos, a las invasiones, a las posesiones de tierra que han venido haciendo Israel desde que fue declarado por Naciones Unidas en 1948, consideran, y es una realidad, esto sin fanatismo es cierto, que Israel ha ido tomando territorio más del que le fue entregado de manera legal y de manera internacional, precisamente por lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Estamos todavía en el siglo XX, finalizando el siglo XX, 1982. Entonces vemos la Primera Guerra del Líbano. Posteriormente a esto, y por si fuera poco, entonces ocurre el conocido octavo conflicto, que es conocido como la Primera Intifada. Y este tiene lugar en el 1987 hasta el 1993, y ahí tenía yo un año de edad, y es conocida el conflicto número 8. Y este es bien, bien interesante porque la Intifada son jóvenes palestinos que lanzaban piedras contra los soldados israelíes que patrullaban territorios árabes. Y ahí el contexto tiene que ver con que hay ciudades palestinas. Es un levantamiento,
la intifada son como levantamientos populares, insurgencia popular, precisamente en contra de lo que Israel, de manera deliberada y de manera irregular y de manera ilícita, que algunos consideran, pues están tomando territorios árabes que ellos consideran y que Israel en algunos momentos los considera como preventivos, los considera preventivos. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero entonces aquí es donde dentro de, por ejemplo, lo que es Gaza, por ejemplo, lo que es ciertas zonas que están cerca de Israel, entonces empiezan a nacer los grupos como Hamas, Hezbollah, empiezan a crecer grupos que están, grupos islámicos radicales, que algunos usan la razón, otros dentro del mismo grupo son radicales, en donde son antisemitas y quieren la desaparición de Israel y no lo reconocen como Estado y no lo reconocen como, como un Estado soberano. Entonces, aquí ocurre la primera intifada. Y esto es bien curioso porque es que como son movimientos urbanos, subversión urbana o que nacen rebeldes urbanos, ellos están en cualquier lugar de una casa o de una habitación, de un solar o en cualquier lugar de un territorio árabe. Y usted por eso ve, ya luego vamos a llegar a eso, pero ¿por qué Israel entonces usted lo ve tan desmedido con Gaza? Y que desde el punto de vista internacional se viola un poco el derecho internacional, de invasión a otros pueblos, de invasión a otros territorios, pero es que dentro de esos territorios están estos estas intifadas, estos grupos subversivos y que están de cierto modo camuflados con los civiles y en cualquier momento ocurren atentados. Entonces, lo digo desde un punto de vista, lo que manifiestan ellos. Mi punto de vista no. Ahora yo le digo, en definitiva, es lo que creo que sería conveniente que nosotros podamos revisar, pero es importante que nosotros podamos ver cómo esta nación, conocida como el pueblo de Dios, tiene todo este tipo hasta 1993, tienen 8 conflictos. Y aquí, particularmente, ya aquí particularmente, por fin finaliza en el siglo XX, aquí si me deja reunir, aquí por fin finaliza en el siglo XX, este no me lo deja mover. Aquí finaliza en el siglo XX, en los 8 conflictos vividos. Ahora, inicia algo que ya vamos llegando a lo que vemos hoy, conocida como el conflicto número 9. Y este conflicto número 9 es la segunda intifada. Y esta ocurre desde el año 2000 hasta el año 2005. Y es interesante porque nos vamos acercando a algo bien curioso. En autobuses destruidos tras atentados suicidas, destrucción de campos de refugiados en Jenin. Es un contexto donde hay una ola de violencia intensa. Obviamente hay más gente insurgente que se suma a la causa de Palestina libre y en contra de las operaciones militares israelíes y que de cierto modo ya empieza una especulación de financiación de Irán a estos grupos grupos radicales que están en contra de Israel. Luego estamos ya desde 2000, aquí empieza el siglo XXI. Aquí estamos en el siglo XXI y ya desde el 2000 hasta el 2005, aquí ocurre otro conflicto y entonces el noveno es conocido como el 10.º conflicto, es conocido como la Segunda Guerra del Líbano. Y nuevamente en el año 2006, esto ocurre en el 2006, lanzamientos de cohetes de Hezbollah, bombardeos israelíes sobre Beirut, conflicto de 34 días tras el secuestro de los soldados israelíes por Hezbollah. Bueno, lo que nosotros vemos hoy, pero lo estoy llevando al año 2006, es decir, 20 años después tenemos una historia, pero desde 2006 ya viene este tipo de
circunstancias donde toman soldados israelíes, donde Israel de manera desmedida entra persiguiendo, en este caso, a Hezbollah, Hamas o quien haga sus veces, y a todos estos grupos que de manera violenta o radical y que también tendrán sus razones, tienen conflicto con Israel. Es conocido el número 11 conflicto como la Operación Plomo Fundido. Y esto es algo bien curioso porque a veces eh, cada operación tiene un nombre particular de acuerdo al objetivo que tienen. Esta se da, esta guerra, sobre todo porque es que hay guerras, la guerra de los 6 días fueron con los estados árabes, vecinos, pero ya acá se están viendo una guerra como la que nosotros tenemos interna con las FARC, que están en Catatumbo, están en el Guaviare, de manera interna, los tenemos aquí en nuestro territorio colombiano, ellos tienen una guerra externa, entonces ya no es con un Estado, sino es con estos grupos terroristas, con prácticas que, bueno, son conocidas, y entonces no todas las guerras son contra Estados, sino precisamente es la guerra continua en la que ellos viven externa, porque están en algunos sectores de territorios árabes. Ahora, esta operación de plomo fundido en el año 2008, conocida como el conflicto número 11, es conocido porque hay humo sobre la franja de Gaza, tanques operando en la zona urbana, es una operación militar en Gaza tras lanzamientos de cohetes. Entonces, adicionalmente, a este número 11 se nos agrega, y usted dice, pastor, ¿y usted dónde va a terminar? Yo, yo termino en el año 2026, pero es bueno que usted sepa todo de dónde viene esto. Y mire, 2008, empezamos siglo XX. O sea, aquí fueron 8 conflictos, 8 guerras, y nacieron hace 78 años. Colombia, si mal no estoy, creo que tenemos 214, 200, no sé, creo que tenemos 214 años, 218 años, si no estoy mal. Ahora usted me precisa que posiblemente sea más compatriota que yo. Señores, nosotros tenemos 214 años. Estos señores tienen 78 años. Y mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y siglo XX, y que veníamos de una Segunda Guerra Mundial y que nace el Estado de Israel precisamente como víctimas de que la guerra fue escalando y se fueron agregando más naciones, pero nace del antisemitismo de Hitler, es decir, lo que vivieron los judíos en los campos de exterminación nazi, una cosa inhumana, una cosa antisemita, una cosa impresionante. Ahora, en la operación Pilar Defensivo, este conflicto número 12 es conocido como la Operación Pilar Defensivo. Y esta tiene lugar en el año 2012. Aquí vamos acercándonos nosotros un sistema, y aquí esta es importante porque aquí es donde da a conocer Israel el sistema defensivo cúpula, usted conoce ya, cúpula de hierro. Han tenido unos avances en materia defensiva y militar, y acá em, es conocida ese sistema de cúpula de hierro que intercepta los cohetes, los misiles que vienen de los países. Es decir, Israel determina que tienen que avanzar en tecnología, en ciencia, en desarrollo, en investigación tecnológica, innovación, con el conflicto al que ellos debían tener claro que iban a tener. De hecho, uno de sus fundadores, David Ben Gurion, el Abraham del nuevo Estado de Israel, conocido como el Abraham del nuevo Estado de Israel, antes de que fuera declarado, 6 meses antes de que fuera declarado Israel como Estado, ya yo sabía que en algún momento se le iba a hacer la solicitud desde Naciones Unidas para ser declarados Estado soberano. Ya se estaba preparando David Ben Gurion porque sabía que iban a enfrentar guerra. Y se acercó a militares 6 meses antes de 1948, porque estaba preparando a la gente para las guerras que venían. Y justamente Israel, que es más pequeño que Bogotá, 7 millones de habitantes, más pequeño que Bogotá, es decir, Bogotá es más grande que Israel, tiene más gente que Israel, y sin incluir al resto de los 32 departamentos de Colombia. No recuerdo cuántos municipios hay y 55 millones de personas. Estamos hablando de 7 millones de personas.
y todo lo que, el eje en Medio Oriente. Entonces, aquí ya has conocido la cúpula de hierro, que hemos visto que es un tema en cuanto a reconocimiento defensivo militar es impresionante. Ahora, eh, por si fuera poco, se añade, que yo no sé si me va a alcanzar aquí esto para poder completar todo, pero se añade el conflicto número 13. Y el conflicto número 13 es conocido como la operación del margen protector. El margen protector, que es en el 2014. Soldados entrando en Gaza, túneles de Hamas descubierto. Allí ya en el 2014, la franja de Gaza, que entre otras cosas es una franja muy pequeña, vecina de Israel, entonces ya se instalan sobre asentamientos civiles y demás, Hamas, y entonces Israel considera que por prevención hace entra en Gaza, ocupa Gaza y desde ese momento descubren túneles donde los de Hamas se esconden y desde allí hacen atentados contra Israel. Eso ocurre en el año 2014. Adicionalmente, aquí ahí ya empieza a aparecer lo que nosotros conocemos como Gaza, lo que nosotros conocemos como Hamas, y lo que vemos de Hamas. En, y en el número 14 es conocida como la guerra de Israel y Hamas. Y esta ocurre en el año 2023. Y esta, yo sé que ya nosotros ya nos ubicamos un poco. Ya te nos ubicamos un poco porque esta fue en el 2014, la 13. Pero ya en la guerra de Israel y Hamas en el 2023, hace 3 años, usted recuerda que un mes de octubre, en el mes de octubre, entran los de Hamas a un concierto en Israel y entonces se llevan secuestradas mujeres, hombres, niños, atentados, hay violaciones, son secuestrados. Y esta es la más cerca que nosotros hemos podido eh, conocer y es conocida como la Operación de Espada de Hierro. Esta fue en el año 2023, entre otras cosas, es de las más extensas de los conflictos que ha tenido Israel con un grupo terrorista, sea Hezbollah, sea Hamas, es la más sostenida y entre otras cosas la que ha generado el mayor número de muertos. Son miles, miles de gazatíes, miles de árabes muertos y cientos de israelitas, porque el número ha sido, digamos, ha sido una respuesta desproporcionada, consideran algunos. Eh, es como cuando pelea el hombre y la mujer y uno pues, no sabe a quién creerle, pero uno ve los números y hay muertos en ambos lados. Lo inicia jamás efectivamente, pero ha sido desproporcionado y a esto no hay que tapar el sol con un dedo, porque nosotros hemos visto cómo ha quedado Gaza desde el año 2023 y que esto viene ya de tiempo antes, que se los he mostrado acá en los conflictos anteriores, pero eh, cómo viene esto avanzando. Destrucción en Gaza tras ataques del 7 de octubre, operaciones terrestres masivas, la guerra más larga y destructiva en la franja de Gaza en la historia, iniciados tras los ataques de 2023. De esta nosotros estamos atentos, nosotros estamos conocidos y por si fuera poco, añadiendo al 2023, es conocida, y yo sé que aquí usted de pronto conoce un poco más, pero es conocido el conflicto número 15 que es la guerra de los 12 días. Guerra de los 12 días. ¿Y sabe cuándo fue esto? Esto fue en junio de 2025, fue el año pasado. Hubo 12 días de guerra entre Israel e Irán y nosotros estábamos en nuestras casas de manera tranquila, como si nada normal, vemos las noticias, pero lo que está ocurriendo es una guerra entre Israel y Irán en el mes de junio del año 2025. Recuerdo yo que estaba orando, recuerdo que en ese momento oré por Colombia, oré bueno, no sé, el Señor puso que orara por muchas cosas y yo veía cómo venía una represalia o algo de una nación como tal, de una nación. Ya no era que jamás, porque hasta 2023 2024, el año pasado, seguía el tema con Gaza, seguía el tema con Gaza, pero ya 2025, entonces hay una intervención de Irán
Irán, Israel. Ahora, Israel ataca porque Israel considera que es preventivo. Yo hago un paréntesis porque la guerra que se dio hoy también consideran que que es preventiva. O sea, los que saben de guerra sabrán si esto realmente es preventivo o no, o es el título político que se le da hacia la gente. Pero, y esa fue conocida como, le ponen hasta nombre de los congresos porque es conocida como el león ascendente. León Ascendente, eso parece un congreso profético. O sea, yo realmente, quedo impresionado con esto, porque le pone el león ascendente, el escudo de protección, eh, como para reír un poco, porque leyendo tanta guerra y tantas cosas. Pero, sobre todo aquí hay una situación y es del programa nuclear de Irán. Es la preocupación y, entre otras cosas, también interviene Estados Unidos, junio del año 2025. Interviene Estados Unidos, luego viene Irán y ataca bases de Estados Unidos en Qatar, y usted ya ve como que, o sea, eso lo vimos el año pasado, 2025. Y sobre todo que hay negociaciones de Estados Unidos con Irán sobre el programa nuclear, porque evidentemente hay una amenaza de Irán por avances nucleares que tienen y es un peligro. No solamente Israel se preocupa porque, a ver, hay como que esa enemistad, ese resentimiento que viene desde 1948, y entonces está esa situación. Y todavía, o sea, es decir, casi que no me cabe el cuadro, estamos en el número 16. Conflicto número 16. Dice, pastor, ¿y cuál es el conflicto número 16? El que estamos viviendo hoy, 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 hoy. Hoy estamos a 21, 20, no sé, 21 de marzo de 2026. Y es conocida como la guerra de Ramadán por Irán. Irán le pone, Irán le pone la guerra de Ramadán. Estados Unidos le pone Operación Furia Épica. Ya le dije que estos son congresos proféticos. Operación Furia Épica le pone Donald Trump y le pone Estados Unidos. Israel le pone Operación Rugido del León. Esto le pone Israel. Operación Rugido del León. Entonces, aquí hay también le llaman preventivo. em, Esto es como cuando el proceso de La Habana entre el gobierno colombiano y la FARC, que hubo hasta que no estuvieron de acuerdo con la mayoría de los puntos del acuerdo, pues no hubo cese al fuego. Entonces, Irán hoy tienen unas mesas de diálogos con Estados Unidos y miren el rollo que hay. Entonces, aquí entra un tema bien particular esto está ocurriendo, ya le he dicho que ha iniciado en febrero 2026. Es decir, lo que nosotros estamos viendo hoy aquí, todos estos años anteriores los han visto las personas que han estado atentos a esto. Y aquí hay un tema bien particular porque han intervenido 16 naciones. Hay un problema entre Donald Trump y la Unión Europea, porque pues quieren más apoyo. Y hay algo bien interesante, y es que aquí hay un tema de que aún los países arábicos, algunos no están a favor de lo que Irán considera, de lo que Irán está haciendo. Entre otras cosas, algunos consideran evidentemente de que Irán hay un régimen opresor impresionante, donde las mujeres no tienen oportunidad, están en un estado de escasez, en un estado de deterioro como nación, y no están de acuerdo con esta, digamos, dictadura o este régimen, conocido como régimen, por Ali Khamenei, el líder supremo iraní. Ahora, estamos nosotros es en esta posición. Aquí hay algo bien, bien particular porque en este momento, usted sabe que, bueno, Israel sigue con el tema, hubo una firma de acuerdo de paz, entre otras cosas, hubo una firma sobre, un paréntesis acá, luego de las guerras que hubo con Egipto, hubo un tratado de paz, ya Egipto reconoció a Israel como Estado soberano, Jordania también lo conoció como Estado soberano, ahí no hay inconveniente. Sin embargo, aquí seguimos con el tema, hubo un acuerdo, digamos, primario con el tema en Gaza, pero no sabemos nada, pero ya estamos acá con otro tema de Ruido de León y Furia Épica y Ramadán y todos los nombres que le quieran poner, pero es un desastre total para la humanidad lo que está ocurriendo, y sobre todo porque aquí hay un tema interesante,
y es que está comprometido el estrecho de Hormuz, prácticamente en esa zona, en el Golfo Pérsico, conocido como el Golfo Pérsico o el Golfo Arábico, en donde se concentra prácticamente el 50% del petróleo del mundo, y por ese estrecho que justamente colinda con Irán. Por allí es que sale el petróleo, y que el petróleo somos por los economistas y por algunas personas, pues es necesario para la electricidad, para la energía, para el combustible, para el transporte y para otras muchas cosas. Y hoy hay un riesgo inminente de crisis económica en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento. Entonces, en en esta posición, nosotros nos encontramos. En este momento nosotros nos encontramos. Y, y yo sé que es conocido, Israel es conocido como el pueblo de Dios bíblico, es conocido como, nosotros vemos la noticia y nosotros creemos y pensamos y decimos, Israel es, em, es un país de guerra, evidentemente, un país que vive en continua guerra. Em, Yo hago un paréntesis de que es importante, Jesús no fue, nosotros que somos cristianos, somos la iglesia, Jesús no fue fanático. Y la Biblia dice que no hay ni uno bueno, el único bueno es Jesús. Entonces, a veces nosotros hablamos de Israel, del pueblo de Israel, pero los dirigentes de Israel se mueven en política y se mueven con intereses. Entonces, mientras nosotros oramos por el pueblo de Israel, es importante. Jesús no permitió ni que Pedro cortara la oreja de un romano. No permitió eso. Es decir, Jesús está en contra de los procedimientos bélicos. Pero eso no quiere decir, porque a veces cuando Israel entonces entra en guerra, entra el fanatismo con Israel, y entonces Dios bendiga a Israel, y pues Israel está haciendo cosas que no son. Que uno dice, a ver, los profetas de Dios no maldecían a Israel, lo bendecían, pero le decían las cosas como eran. Están haciendo mal. Están haciendo mal. De hecho, Jesús, ¿a quién les dijo hipócrita? ¿A quién les dijo sepulcros blanqueados? ¿A quién les dijo hijos del demonio y de todo? A los dirigentes de Israel. Entonces, no va a entrar uno en una posición de, de rechazar a Israel, porque ya fue rechazado por Dios, porque eso no es correcto, pero tampoco de Israel Israel empieza a entrar en guerra, y Dios bendiga a Israel, y Israel está matando al mundo entero, y Israel, entonces yo recuerdo a Jesús claramente, que Jesús dice, yo no he venido aquí a hacer y yo imagino que tenían a los romanos, que eran los más déspotas, los más impresionantes que hubo en cuanto a como imperio, y Jesús fue muy claro, el cristianismo, o Jesús, Cristo fue muy claro. Entonces, sin embargo, entiendo también que el cristianismo es muy duro para un gobierno y para que Israel esté sujeto a una moralidad cristiana, como que tienen que defenderse, tienen que, eh, desconocemos, solo Dios conoce, solo Dios sabe. Sin embargo, es importante de que de todos estos conflictos, ¿sabes cuántos ha perdido Israel? Ninguno. Y es impresionante cómo, cómo un pueblo, yo lo que le quiero transmitir es que, por ejemplo, hay gente que le da temor. Yo sentí de parte del Señor las cosas que digo. Puede que me equivoque, puede que no, pero no tengo temor. Una cosa es que Dios diga algo que va a suceder, y otra cosa es que Dios esté de acuerdo con eso. Recuerdo a Eliseo cuando le dijo a un hombre, tú serás el próximo, em, tú serás el próximo que vas, no recuerdo qué pueblo era, pero el profeta Eliseo le dijo, no recuerdo ni siquiera el nombre, le dijo, tú vas a ser el próximo que vas a estar como rey, tú vas a estar a cargo y le vas a hacer mucho daño a Israel y al pueblo de Dios. Es decir, Dios dice lo que va a pasar, no quiere decir que apruebe quien esté allí, no quiere decir que apruebe quien está allí. Entonces, es importante que nosotros, cuando Dios dice el resurgimiento de Israel es profético, hay palabra profética del resurgimiento de Israel. Sin embargo, em, sin embargo, es la confirmación de lo que Dios, que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
Mi palabra no pasará. Ahora, quiero mostrarle solamente dos gráficos. Quiero compartirle dos gráficos porque nosotros solamente conocemos nosotros solamente conocemos al Israel histórico. Nosotros solamente conocemos al Israel histórico y conocemos al Israel que ha participado en todo este tipo de guerras. Pero no conocemos al Israel económico. Es una historia que es bueno que la conozcamos también. Por ejemplo, inversiones de capital riesgo per cápita de Israel entre 2007 y 2008. Imagínense cómo Israel, un país que tiene 78 años, creo que dijimos, 78 años, en el 2007 y en el 2008 quedó por encima de Estados Unidos. Quedó por encima de Estados Unidos, de Irlanda, Dinamarca, Reino Unido. Mira, mira con quién compite Israel. Un país de 7 millones de habitantes. Y adicionalmente, compañías no estadounidenses que cotizan en el Nasdaq. El Nasdaq es la segunda bolsa de valores eh, más enorme que hay en Estados Unidos, donde cotizan empresas como Apple, más que todo las cotizan aproximadamente 3.800 compañías, cotizan ahí en la bolsa, y Apple, Google, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, con tecnología, y compañías que no son estadounidenses. Vamos a extraer, vamos a quitar las que no son estadounidenses, que cotizan en el Nasdaq. Y luego de Israel, pues sacamos a Estados Unidos, obviamente. El número uno es Israel, con 63 compañías. Luego Canadá con 48. Ahí está Japón, ahí está Irlanda, ahí está Reino Unido, Singapur, India, Corea, Francia. Pero yo quiero que usted, yo no sé si usted piensa lo mismo que yo. A ver, este pequeño, en 1948 le entrega un desierto donde no tiene recursos naturales, donde no tienen absolutamente nada. La gente viene torturada de las naciones, de los países donde estuvieron torturados, con movimientos antisemitas, maltratados, y llegan a un lugar desértico a iniciar guerra con árabes. Y mientras tienen guerra, son uno de los países de potencia económica hoy. Son considerados líderes en emprendimiento de innovación. Son considerados líderes en emprendimiento de innovación. Voy a compartirle otra imagen. ¿Sí la pueden ver o no? No, ahí la ven. Aquí tenemos otro gráfico. Gasto civil en ID de 2000 a 2005. Miren, miren con quién compite Israel. Es que yo nada más quiero compararlo con nuestro país. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La economía de Israel creció más que la media de los países desarrollados desde 1998, como muestra el gráfico 1.4. Miren, por ejemplo, este gráfico. Tasas de crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, que prácticamente el Producto Interno Bruto es el valor prácticamente de servicios y bienes que habla de la riqueza de una nación. Y miren el Producto Interno Bruto de Israel y de los países desarrollados. No estamos hablando de países subdesarrollados. Países desarrollados, señores. Estamos hablando de países desarrollados. Miren en el 98 por encima, de los países desarrollados. En el 99 allí. En el 2000 arriba. Señores, ustedes vieron las fechas de las guerras que han tenido. Y luego viene en el 2001. No le fue tan bien. 2002, 2003, 2004, acá arriba. 2005, Producto Interno Bruto. En comparación con países desarrollados. 2006, aquí. 2007. Es que es impresionante. Es impresionante. Es impresionante lo que estos señores, eh, lo que estos señores, es considerado Israel, es considerado Israel una
Startup Nations. En Israel fue uno de los, em, se implantó por primera vez los coches eléctricos en Israel. Porque ellos decían, no tenemos recursos naturales, no tenemos petróleo, tenemos que ver qué hacemos. Uno de los problemas de nuestros países es, tenemos tantos recursos naturales que estamos estancados en comparación con otro tipo de países. Y la última imagen que le voy a mostrar se encuentra por acá. ¿Sí se ve? A ver, aquí la última imagen. Porque bueno, sé que usted lo sabe, sé que usted lo ha visto, sé que usted lo sabe, sé que usted lo ha visto, pero yo quiero que veamos de lo que estamos hablando. Vamos a ver si usted me ayuda a encontrar aquí a Israel. Aquí está Irán. 95 millones de habitantes, señores. Aquí está Irán. Es que no lo puedo ampliar más, es que Israel no se ve. Es que no lo vas a encontrar, porque es que ni siquiera se ve. Es una cosa impresionante. Israel está acá, miren, vean. Aquí, en esta esquina de aquí. Allí queda Israel. Ahí está Jerusalén, aquí, 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 aquí. Eso es Israel. ¿Sabes qué dicen los israelitas? Como somos un país pequeño, hemos tenido que tener una visión grande. Hmm. Como somos un país pequeño, imagínense esta gente enviando misiles. Todo el mundo le tiene miedo menos Israel. Porque yo estoy atento a ver qué hace España porque esos misiles llegan acá y yo no sé ni dónde, ni a dónde, dónde nos iremos a esconder nosotros. Porque aquí no hay dónde esconderse. Pero ¿qué le quiero decir? Eh, es impresionante. ¿Usted no le parece? 78 años, corríjame, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuántos años hemos cumplido como colombianos? La independencia de Colombia. ¿Cuánto tenemos? ¿214 o 218, 220? Si alguien tiene el dato preciso, pero yo creo que va por ahí. Va por ahí desde 1800, ¿qué? Mm, no tengo claro aquí la fecha. Pero, eh, ¿qué le quiero decir em, con esto de Israel? ¿Qué le quiero decir? El Dios, 20 de julio de 1810. Ok, entonces van 215 años. Ok, 215 años. Bueno, yo decía 214, tenemos un añito más. 215 años contra 76, 78. Es que es algo impresionante, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué le quiero decir yo? Lo de Israel es considerado la historia, es considerado la historia de Dios, con el pueblo de Dios, es considerado la historia de guerra que tienen, pero también es considerado como la historia del milagro económico, un país que no es el que fluye leche y miel, no, no es el país que fluye leche y miel. Ellos han hecho que la leche y la miel no escaseen en ellos, porque han creído, hay un sentimiento de nacionalista, hay un sentimiento. Pero ¿qué le quiero decir yo? Que evidentemente, lo haremos en otra sesión, Dios dio la palabra y Dios cumple su palabra. Y yo sé que, em, yo le soy sincero, yo bendigo a Israel, yo oro por Israel, oro por Irán y oro por todos. Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo y es una opinión totalmente personal. Cosas con las que no estoy de acuerdo. Es que digo, no entiendo cómo Israel, después de todo lo que ha vivido en el mundo, em, algunos, de hecho, hay autores. Hay un autor que me voy a comprar un libro que se llama El delirio de Israel porque él dice, pues después de todo lo que hemos vivido nosotros, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Y nosotros no somos políticos ni estamos allá como para saber qué, qué hay en sus... ¿Por qué lo hacen? Tendrán sus razones para hacerlo. Eh, los atacan mucho, claro, sí. Ellos lo consideran, es decir, eso es como si usted
pelea César y Melissa. Pues César va a decir una cosa y Melissa va a decir otra. Entonces uno no sabe quién creerle. O sea, nosotros desde lejos nos manipulan la prensa y nos muestran todo lo que César quiere decir, pero nadie escucha a Melissa. O la otra prensa escucha todo lo que Melissa dice. Entonces uno dice, es que los de Israel son buenos, es que son malos, es que los árabes son buenos, es que los árabes son malos. Entonces, nosotros con tanta información que se nos entrega hoy, uno queda, entonces uno qué tiene que hacer, pues el pueblo de Dios, Israel, sigue siendo el pueblo de Dios, no ha sido rechazado, sigue siendo pueblo de Dios. Ellos fueron quienes rechazaron a Jesús, pero Dios tiene un trato con ellos. Pero en Irán también hay pueblo de Dios. En Irán también hay pueblo de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Eh, este libro yo se lo recomiendo a los empresarios porque se lo tiene que leer de los gráficos que les mostré es de aquí. Startup Nations, la historia del milagro económico de Israel. Son dos norteamericanos em, que narra, o sea, le puedo decir aquí, yo le puedo decir aquí todos los avances impresionantes que tienen los israelitas. Es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque Dios dijo, te bendeciré en el campo, te bendeciré en la ciudad, te bendeciré. Y yo digo que Dios no bendice a la gente en el sofá ni en la casa. Dios los bendice haciendo. Y creo que Dios está con Israel. Creo que Dios no está, no es, creo que Dios es justo y creo que Dios no está con cosas que no están bien. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, si el presidente Petro hace cosas buenas o hace cosas malas, pues no es Colombia, es el dirigente. Entonces, uno no puede como que por un árbol juzgar todo un bosque. Es decir, pero los israelitas, en términos de innovación, en términos económicos, los estadounidenses dicen que son una cosa brillante, una cosa brillante. Y con esto concluyo de que em, sé que Dios tiene un programa con Israel, tiene un programa con la iglesia, tiene un programa con las naciones, tiene un programa con las naciones. Pero yo no sé si usted esto yo no sé qué le pueda provocar a usted. Yo al ver todo lo que ha vivido este pueblo que de la nada, un resurgimiento, y lo que hoy representan en materia económica, yo creo que Dios en este tiempo va a trabajar con hombres y mujeres de negocios, hombres y mujeres de negocios, porque en la iglesia Dios va a levantar su pueblo, Dios va a levantar su pueblo y necesita que su pueblo esté orientado. Israel es uno de los países que más invierte en investigación y en desarrollo científico, empresarial. Usted sabe que nosotros en Colombia, el que vende la ropa, el que vende ropa, el que la compra, se la gasta en la hamburguesa, el de la hamburguesa, o sea, tenemos esta economía, pero esta gente han tenido, como no tienen mucha población, ellos no pueden hacer cosas para los 7 milloncitos de habitantes. Ellos han creado compañías para el mundo entero. Y por eso es que son una cosa tremenda.